Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. El phrasal verb que conocerás en este video es speak up, y tiene dos significados. El primero de ellos es incrementar o subir el tono de la voz con la finalidad de que pueda oírse con una mayor claridad. Frecuentemente se usa este significado como una indicación, comando u orden. El segundo significado es expresar una opinión con respecto a algo o también para protestar. Igualmente refiere expresar un argumento o una defensa, ya sea propia o ajena. En este último caso de que sea ajena, pues es más con la intención de apoyar o soportar a alguien. Bueno, pues esto para nosotros en el español significa, en su primer caso, hablar más fuerte o hablar más alto. También levantar la voz, pero con esa misma connotación de que se hable más fuerte o más alto. En el segundo caso, decir o manifestar, manifestarse o expresarse. También lo podemos interpretar como defender, pero esto con la connotación de hablar en favor de alguien, alzar la voz o hacerse escuchar. Recuerda que cuando hablamos de alzar la voz, también lo podemos asociar al primer caso, pero en ese sentido con una connotación de hablar con una mayor fuerza o con una mayor claridad. En este segundo caso, alzar la voz puede referir más como expresarse, hacerse escuchar, ya sea en una protesta, brindando un argumento o una defensa. Son connotaciones diferentes, pero comparten esa misma interpretación de alzar la voz. Bien, pues este phrasal verb es intransitivo y por tanto inseparable. Muy importante que recordemos que no lo podemos separar. Así que su patrón gramatical es speak up, something or someone, o también lo podemos encontrar acompañado de for, es decir, speak up for something or someone. Adicionalmente es un phrasal verb de uso neutral, es decir, que podemos usarlo tanto en contextos formales como informales, dado que se adapta muy bien a cualquiera de ellos. Bueno, pues veamos ahora sus formas. Para el pasado simple vemos que es spoke. Como lo podemos apreciar en su estructura, lo podemos identificar como un verbo irregular. En cuanto a su pasado participio vemos que es spoken. Para su presente participio vemos que es speaking. Y para la tercera persona del singular en tiempo presente apreciamos que es speaks. Bueno, pues veamos ahora algunos ejemplos. The teacher told me to speak up during my speech. Eso significa, la profesora me dijo que hablara más fuerte o hablara más alto durante mi discurso. She had to speak up because there was so much noise. Esto significa, ella tuvo que levantar la voz, tuvo que hablar más fuerte o más alto porque había mucho ruido. Bueno, como podemos apreciar en este ejemplo y en el anterior, estamos haciendo referencia a ese primer significado de incrementar o subir el tono de la voz con la finalidad de que pueda oírse con una mayor claridad. I spoke up about that affair while we were gathered there. Esto significa, yo hablé, yo me expresé, me manifesté o yo opiné acerca de ese asunto mientras estábamos reunidos allí. He spoke up for those who had been working hard all along. Esto significa, él habló en defensa o él habló en favor o él defendió a aquellos que habían estado trabajando duro todo el tiempo. Bueno, como podemos apreciar en este ejemplo y en el anterior, estamos haciendo referencia a ese segundo significado, pero tenemos dos connotaciones diferentes. En el primero decíamos que yo opinaba, me expresaba o manifestaba algo acerca de un asunto. Y en este último estamos hablando de que él hablaba en defensa o hablaba en favor de alguien. Así que como puedes apreciar son dos connotaciones diferentes, pero ambos ejemplos atienden a ese mismo significado que es el segundo. Cuidado, me estoy refiriendo a los dos últimos ejemplos que te acabo de mencionar. Tenlo muy presente y no te vayas a confundir. Y bueno, también tenemos algunos sinónimos que podemos emplear en su lugar, como lo son, para el primer significado podemos usar speak out, también speak o también rise. Pero en speak y rise tenemos que usar elementos adicionales para transmitir ese mismo significado. En el caso de speak, recordemos que es hablar de manera general. Por tanto, para transmitir ese significado de hablar con un tono de voz más fuerte, podemos usar algo como louder o loudly. Speak louder o speak loudly. Y en el caso de rise,
pues usamos the voice. Esto para indicar que se levanta, que se alza la voz, es decir, raise the voice. Y sinónimos para el segundo significado podemos usar sound of, stand for o opine. Cualquiera de estos tres estará muy bien para ese segundo significado. No obstante, debemos tener en cuenta la connotación, es decir, si se expresa una opinión, si se está protestando, si se expresa un argumento o una defensa, dado que también dependerá de eso. Pues esto ya lo sabrás con la situación. Solo debes estar muy atento a esa connotación porque cualquiera de estos sinónimos, estos que te tengo aquí como número 2, se adaptará mejor a eso que se esté expresando, a esa connotación. Así que por favor tenlo presente y no te vayas a confundir porque tampoco es algo muy complicado. Aquí también quiero aprovechar para dejarte un pequeño apunte o una pequeña nota, y es que speak up también lo podemos usar acompañado de against, esto como phrasal verb, y básicamente significa expresarse o protestar en contra de algo o de alguien. Como ves, el significado se relaciona mucho con el segundo significado que conocimos previamente, así que también lo podemos interpretar como manifestarse o expresarse, pero con esa connotación de a modo de protesta. Como ves, es expresarse o protestar en contra de algo o de alguien. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. We are speaking up against the mayor of the city. Esto significa nosotros nos estamos manifestando, nos estamos expresando en contra del alcalde de la ciudad, o nosotros estamos protestando en contra del alcalde de la ciudad. Como ves, es muy sencillo y fácil de interpretar, así que la clave está en eso, en protestar, en esa connotación. Así que será muy sencillo, solo es cuestión de estar atento al contexto. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y hayas comprendido lo que significa este phrasal verb, además de cómo se usa. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. Recuerda que es nuestro objetivo. También aprovecho para dejarte mis redes sociales, en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.